Bien Ávila, el senador Mario Zamora, la senadora Silvana Beltrones y, por supuesto, la líder nacional del partido, la senadora Claudia Ruiz Massieu. Adelante, senador, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por permitirnos hacer esta conferencia de prensa. Queremos dejar a nombre del grupo parlamentario del PRI nuestra posición respecto de los temas que acaba de suceder. Estamos en el proceso de la misma, que es la de educación, y el Instituto Nacional del Empleo, en el que hoy en una de las comisiones se logró evitar destruir este importante. Le pediré a mi compañera Beatriz Paredes que hable al respecto de la posición que tomó el PRI en el tema educativo y, por supuesto, pedirle a Verónica Martínez el tema de Muchas gracias, estimados amigas y amigos de los medios de comunicación. Gracias, señor coordinador. Les comento que el senador Ángel Yáñez y su servidora somos integrantes de la Comisión de Educación. El senador Yáñez es el secretario y yo participo en ella. Como ustedes saben, hace unos momentos el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general una serie de reformas al artículo 3º constitucional, desde luego en materia educativa. Una reforma que en gran medida recupera el contenido de la reforma de 2013 y que, gracias a la buena política, a la capacidad de negociación, tuvo modificaciones importantes en relación a la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. Es por lo anterior que nuestro grupo parlamentario, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, votó a favor de esta reforma en lo general. Esta es una reforma del conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, con excepción del PAN. No se trata de ningún modo de la reforma propuesta por el presidente o por el partido mayoritario. No lo es, porque mientras su propuesta ignoraba el interés superior de niñas, niños y adolescentes, esta lo respeta y lo subraya. No lo es, porque mientras ellos querían dejar la rectoría de la educación en manos de grupos de interés, este dictamen la mantiene y ratifica en manos del Estado. Y no lo es, porque en el dictamen que se votó se corrigen las deficiencias, fallas e incluso los errores del documento original para que pudiera tener viabilidad. Una obvia, sin duda, pero de la mayor importancia, y que el grupo parlamentario del PRI defendió con toda entereza, es la prevalencia en el texto constitucional de la autonomía universitaria. Autonomía universitaria que no solo defendimos en todos los foros que hubo en la Cámara de Diputados y en el Senado, sino que también insistimos ahora en nuestra intervención, tiene que ser respaldada por recursos suficientes para que las universidades públicas no padezcan cada año de estrangulamiento presupuestario. Otra muy importante es que se recuperó el derecho a la educación inicial y que además se logró el compromiso de que en un lapso predeterminado el gobierno presente su estrategia de educación inicial. Esta ratificación del derecho a la autonomía universitaria en el artículo, recordarán ustedes que se mencionó que había sido una errata y los diputados estuvieron esperando la corrección de la famosa errata y fue el acuerdo y su decisión lo que realmente recuperó la fracción séptima del artículo 3º. En el grupo parlamentario del PRI votamos a favor de esta reforma
porque consideramos que gracias al diálogo y los acuerdos se pudo enmendar, corregir y enriquecer la propuesta inicial. Otro de los aspectos relevantes es la incorporación de los principios de universalidad, del principio de inclusión, propuesta por la que trabajó de manera significativa la senadora Claudia Anaya por la educación inclusiva, así como el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva como características de la educación impartida por el Estado y el enfoque de equidad de género en los programas de estudios. Estos elementos no estaban en la propuesta del gobierno y se tuvieron que agregar en las discusiones parlamentarias. Por eso reitero, esta no es la reforma del gobierno ni del partido mayoritario. Esta es una reforma que beneficia a las niñas y a los niños de México, a la que concurrieron la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, que reconoce además el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica. Como presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, este fue un planteamiento de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados que nosotros secundamos con el mayor interés, y por otra parte reconoce la educación indígena, plurilingüe e intercultural, lo que es muy importante para la educación indígena. Pero además es una reforma que reconoce el importante trabajo de las maestras y los maestros de México, que valora sus aportaciones en el proceso de enseñanza y respeta sus derechos laborales, que los exhorta y apoya para prepararse y actualizarse, y que mantiene la evaluación, pero sin que sea punitiva. Quiero reconocer que la reforma tiene áreas que pueden ser mejoradas. Por ejemplo, incluir la enseñanza prioritaria de la lectoescritura y de las matemáticas en los programas de estudios. También que se garanticen por parte del Gobierno federal las aportaciones de los recursos necesarios para la educación superior y dar sustentabilidad presupuestaria a los compromisos que se adquieren con lo que se consagra en la reforma. La política, estimadas amigas, estimados amigos periodistas, es el arte de lo posible, y con esa visión acompañamos este proceso y acompañamos a los compañeros diputados federales de nuestra bancada en la Cámara Baja. Al igual que nuestros compañeros de otras bancadas, sabemos que en el fondo esta reforma es la evolución de la que se aprobó durante la administración pasada. Desde la aprobación del artículo 3 constitucional se han dado 10 reformas constitucionales. Es un proceso evolutivo en donde cada una de las reformas suma nuevos aspectos para que se mejore la política educativa, y no hay el registro de que sea un juego de reformas y contrarreformas. Habían dicho que no quedaría ni una coma, pero eso no pasó. Hoy quedan sus fundamentos y alcances, y qué bueno que así sea. Con la aprobación de esta reforma, México vuelve al camino de la legalidad y del Estado de Derecho. Ha quedado demostrado que para avanzar no se necesitan memorándums al margen de la ley. Por el contrario, se requiere diálogo y buena política, capacidad de acuerdo. Esa es la única vía para lograr lo mejor en favor de México. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Queremos expresar nuestro rechazo al dictamen que el día de hoy se presentó en la Comisión de Economía. Desde el día de ayer fuimos convocados en Comisiones Unidas, Comisión de Economía junto con la de Asuntos Legislativos Segunda. El día de ayer, en la primera cita, no se logró el quórum, se pospuso la comisión. Posteriormente se logró el quórum, pero hubo un empate en cuanto a la votación.
Nuevamente el día de hoy fuimos convocados a Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos, en la cual hicimos saber nuestro desacuerdo en el sentido de que no se estaba cumpliendo conforme al reglamento, porque solamente estaba la Comisión de Economía, y en la cual el Partido Revolucionario Institucional hizo saber su postura de desacuerdo porque no estaba la otra comisión. Ahí se nos hizo saber que como era el empate y como era el último día de sesiones, pues se tomó la decisión de poderlas hacer por separado. Sin embargo, el día de hoy por la mañana, en la Comisión de Economía se logra por mayoría el rechazo para la desaparición del INADEM en el caso de la Comisión de Economía, con 7 votos en contra, incluyendo senadores del grupo mayoritario, 4 votos a favor y una abstención. En este sentido, nosotros hicimos saber la necesidad de mantener en México institutos tan importantes como es el INADEM. Y yo solamente quisiera hacer referencia de lo alcanzado por este instituto en el sexenio anterior para que veamos la magnitud del beneficio que tuvimos las y los mexicanos con estas políticas públicas. Se benefició a más de 4.4 millones de emprendedores y MIPYMES con diversos tipos de apoyo, el financiamiento de proyectos productivos y acceso a créditos, la asesoría y capacitación, vinculación con programas públicos y privados, pero también se apoyó a más de 95,000 proyectos con más de 20,000 millones de pesos. El Sistema Nacional de Garantías facilitó acceso a crédito a más de 485,000 MIPYMES con una derrama crediticia de casi 630,000 millones de pesos. Se impulsó el apoyo a las mujeres desde febrero del 2016 al mes de junio del 2018 con el programa Mujer MIPYME, que otorgó el acceso a créditos a más de 8,600 empresarias por más de 9,500 millones de pesos. Aparte de esto, también se respaldó a 2.2 millones de jóvenes emprendedores. A través de la Banca de Desarrollo, el programa de crédito joven se apoyó a 5,900 jóvenes emprendedores con una derrama crediticia por más de 2,100 millones de pesos. Esto es parte del trabajo que realizó el INADEM desde su creación del 2013 hasta junio del 2018. Por esto es importante que defendamos las instituciones que dieron resultados, que por un cambio de gobierno no podemos estar desapareciendo los programas que funcionaron. Ya lo vimos con el caso de estancias infantiles, ahora lo vemos con la pretensión de querer desaparecer el INADEM. Hoy como grupo parlamentario fijamos nuestra postura en contra. Estamos a favor de los emprendedores, estamos a favor de que se apoyen las MIPYMES, estamos a favor de que se apoyen a las mujeres, estamos a favor de que los emprendedores tengan la oportunidad y el respaldo del gobierno. La propuesta que hace el gobierno de la Cuarta Transformación es simplemente sencilla. Esta propuesta que hacen ellos para desaparecer el INADEM es que ahora se van a tener las tandas famosas del bienestar, que es un programa que apoyará hasta 1 millón de comerciantes con créditos de 6,000 pesos sin intereses a pagarse a un año. ¿Ustedes creen que con 6,000 pesos van a poder levantar empresas? ¿Van a poder generar empleo? ¿Se van a poder dar los resultados que se dio con el INADEM en el sexenio anterior? Esto no se trata de partidos, los emprendedores no tienen colores, se trata de la causa, se trata de la economía, se trata de que hoy desafortunadamente vemos que en vez de que nuestro país tenga crecimiento económico, vamos para atrás, estamos en negativos. ¿De qué manera vamos a responderle a esos jóvenes que estudian, que se preparan y que quieren una oportunidad y que el gobierno ahora dice, la oportunidad van a ser 6,000 pesos que te voy a dar sin intereses y con eso vas a empezar un negocio? ¿Ustedes creen que un joven emprendedor o una mujer emprendedora pueda empezar un negocio? Esto se llama autoempleo, pero no significa que puedan emprender negocios reales para ayudar al crecimiento económico del país. Es en verdad muy triste y muy lamentable que si en México las micro, pequeñas y medianas empresas aportan el 52% del PIB,
y son impulsores del desarrollo de nuestro país, hoy se les quiere volver a cerrar la puerta, porque como era un programa del sexenio anterior y en todos hay corrupción, lo que hoy se discutió en la comisión es que si hay corrupción, otra vez se los decimos, denuncien, investiguen, castiguen, pero no echemos abajo a las instituciones que le dieron desarrollo a nuestro país. No echemos para abajo los sueños de nuestros jóvenes. No echemos para abajo las oportunidades que hoy las mujeres pedimos a gritos. Hoy estamos por aprobar una reforma en paridad donde aplaudimos todos los partidos, donde apoyamos todos los partidos. ¿Y dónde está entonces esas oportunidades que van a pedir miles de mujeres que hoy deciden emprender un negocio y que con 6,000 pesos no les va a alcanzar para poder hacerlo? Esa es la postura del Partido Revolucionario Institucional y que vamos a seguir firmes defendiendo las instituciones que han dado resultados y que han dado la oportunidad a miles de mexicanos de salir adelante. Muchas gracias. Son los dos temas que queríamos posicionar con ustedes, y por supuesto en nombre del grupo parlamentario, de mis compañeras senadoras y senadores, felicitar a todas las niñas y a todos los niños, decirles que estamos defendiendo sus derechos de este gobierno que va por las instancias, que va contra los refugios que protejan a la mujer y a las niñas y a los niños, y por todas estas decisiones que están tomando en contra de ellos, de las niñas y los niños. El grupo parlamentario les dice que hoy es un día oportuno para decirles que vamos a defender sus derechos para que no sean vulnerados por este gobierno. Muchas gracias. Si nos permite, coordinador, tenemos un listado de preguntas de parte de las señoritas y los señores de los medios de comunicación. La primera pregunta es de Angélica Mercado, del Grupo Milenio. Senador, buenas tardes. Quisiera preguntarle si habría alguna estimación del costo que tendrá esta reforma educativa, sobre todo por la preocupación que ustedes manifestaron de que se deben de garantizar los recursos para su implementación. También preguntarle si me regala una evaluación del cierre del periodo. Hoy terminan con estas reformas, quedan más de 700 iniciativas pendientes ya en comisiones y parecería que pues Morena privilegia sus temas y a los de la oposición les va dando un trato secundario. Gracias. Angélica, el segundo tema, primero Vanessa Rubio. No nos parece, privilegia solo sus temas, están en sus derechos, su mayoría, pero solo piensan en cómo quedar bien, se instruyen en determinadas reformas y no están pensando en las mexicanos, en las mujeres, en los niños, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a tener una conferencia de prensa, en lo particular del grupo parlamentario, para hablar no solamente de los alcances de este periodo legislativo. Queremos decir qué es lo que han venido haciendo como toma de decisiones este gobierno y las consecuencias que ha habido y las que estamos viendo en perspectiva para las siguientes semanas y para los siguientes meses. Aquí en este mismo lugar les dijimos: no tomen esas decisiones al respecto de lo económico, y hoy ya estamos teniendo consecuencias que advertimos que deben de pasar por estas decisiones erróneas. Queremos entonces hacer un corte, lo haremos, queremos hablar con los medios de comunicación si es mañana 1 de mayo o el día jueves, para que puedan estar y para poderles decir en cada uno de los rubros con los que se han tomado decisiones, en todo, y cómo en su mayoría han sido erróneas y las consecuencias que estamos viendo los próximos días, las próximas semanas y desafortunadamente los próximos meses en contra de México. Vanessa. Claro que sí, coordinador, con gusto. No hay un dato todavía que tengamos definitivo sobre el impacto presupuestal que va a tener la instrumentación de la nueva reforma. De hecho, eso es algo que falta. Por cada uno de los rubros deberíamos de tener un impacto presupuestal que no tenemos hoy día. Por ejemplo, ¿cuánto va a costar lo de la educación superior? ¿Cuánto va a costar y cuánto van a aportar a las universidades? ¿Cuánto va a costar y cuánto van a aportar a el reforzamiento que se va a dar, que comentaba la senadora Paredes, de la educación inicial, pero también la educación indígena y la educación rural?
En ese sentido, creo que va a ser muy importante en los próximos días el trabajo que nos ha presentado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque definitivamente esto va a tener un impacto presupuestal significativo, y pues nos acaban de dar a conocer hace 2 semanas en precriterios que traen menores ingresos por 121,000 millones de pesos, y estamos apenas al corte de marzo. Entonces creo que sí es importante ese dato. Y como también lo señalaba el coordinador, entre el esfuerzo que se hizo para mejorar la iniciativa original que se había planteado, es justamente que quedara por escrito que se necesitan de recursos que hay que dotar para cumplir todos y cada uno de los compromisos de manera cabal de esta nueva reforma, y para ello no se le puede cargar la mano ni a estados ni a municipios. Se necesitan recursos frescos, recursos nuevos que constituyan un fideicomiso, no nada más para temas de infraestructura, sí para infraestructura, pero también para todos los demás compromisos. Perdón, les agrego que se solicitó formalmente a las autoridades hacendarias por parte de la Comisión de Educación del Senado y de manera específica por nuestro grupo parlamentario a las autoridades educativas que presentaran la estimación presupuestal, porque es una obligación derivada de la Ley General de Presupuesto. Todavía estamos esperando. Senadora, y una precisión con usted. Cuando menciona que no se concretó esta intención de no dejarle ni una coma, ¿usted diría que finalmente pues no se echó abajo la iniciativa del presidente Peña? Como señalo, y además lo dije en mi intervención, yo creo que las reformas constitucionales constituyen un proceso de evolución. A mí me parece que algo que no ha ayudado al análisis de la sociedad frío y objetivo sobre esta reforma es inventar luchitas, fuercitas entre la iniciativa de la anterior administración y la iniciativa del actual Poder Ejecutivo del país. Reformar la Constitución es más que eso, es más que luchitas entre grupos o entre visiones. Reformar la Constitución es definir el destino del país. Por eso es tan importante lo que hizo el Congreso. Enriqueció la iniciativa, rescató cuestiones esenciales que estaban en la reforma vigente y le dio continuidad y evolución a aquellas cosas que no estaban en el proceso crítico, que no provocaban grandes tensiones. Un tema que seguramente saldrá en alguna otra pregunta y de una vez adelanto, que este gran debate sobre desaparición o no desaparición del Instituto Nacional de Evaluación. Nosotros vamos a presentar una reserva específica sobre el INE, la vamos a presentar, será de las cosas que debatamos, pero independientemente de ello, se logró que al nuevo órgano que va a realizar los procesos de evaluación, los procesos de capacitación, etcétera, el órgano de gobierno lo definiera y lo nombrara el Senado de la República. Entonces hay cosas que así se dan en las reformas que suponen una evolución de la legislación. Gracias, senadora. Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas tardes, senadores. Son 3 preguntas puntuales. Ya en este momento en redes sociales algunas personas catalogan el voto del PRI como una traición al gobierno de Enrique Peña Nieto, y les quiero preguntar si traicionaron o no traicionaron el proyecto de gobierno que defendieron con Enrique Peña Nieto. 2, al senador Rosario Chong de manera directa. Usted estuvo en esa primera mesa del Pacto por México que construyó la reforma educativa. Hay algunas versiones que dicen que el PRI no estaba de acuerdo de origen en que la evaluación fuera punitiva, es decir, que condicionara la estancia de los maestros frente al aula, que sí se aplicara la evaluación y todo lo que venía en la reforma, pero sin que condicionara la presencia o el trabajo de los maestros frente a grupo. Y le quiero preguntar, y esta versión dice que esa posición en particular la defendió el PAN, que fue, digamos, una concesión del resto de las fuerzas políticas a una posición en particular del PAN, que tenía que ver con sus lazos con el sector empresarial. Y lo que le quiero preguntar es si usted recuerda si este escenario fue realmente de esa manera. Y la tercera pregunta es
respecto a las evaluaciones y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que ahora se llamará de otra manera, preguntarle si no estamos ante una especie de gatopardismo en varias partes de esta reforma, porque uno la lee y, por ejemplo, calidad ya no es calidad, ahora es excelencia. El Instituto para la Evaluación ya no se llama así, pero la descripción que hacen es exactamente la misma de lo que tenía el Instituto. Nada más, muchísimas gracias. Por eso estamos aquí las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, para de frente al país, al hacia los mexicanos, dejar claro por qué votamos a favor de esta reforma. Estamos aquí de frente a todas y todos ustedes para decirles que estamos viendo por lo que le conviene a nuestro país. Que para los que son barbucones y dicen ni una coma, pues decimos que prácticamente el sustento de esta reforma es la misma de 13. Y que por supuesto, como lo ha comentado mi compañera Beatriz Paredes, todas las reformas, todas las leyes evolucionan. Hay que ver que evolucionen positivamente. Hay que reconocer cuando algo no fue el conveniente y hay que modificarlo. ¿Saben cuántas reformas llevamos en lo electoral en este país? ¿Y cuánto en lo económico y cuánto en lo educativo? Nosotros vemos que las leyes tienen que acomodarse a cómo están las circunstancias de nuestro país. Y por eso participamos en las mesas y por eso hemos sacado bien claro todas las modificaciones que se hicieron en las propuestas de las diputadas, los diputados del PRI y de las senadoras y senadores del PRI. Quiero decirles que fueron las más escuchadas y están ahí hoy en México, plasmadas en México. Así que, de frente a las y los priistas también, les decimos que esto lo hicimos por la educación en México, por las maestras y los maestros y por supuesto por nuestras niñas y niños, para que tengan una educación de calidad. Eso es lo que queremos para ellos. Respecto al Pacto por México, fue exactamente similar a lo que hoy se habló. Fue la construcción de un acuerdo en donde estuvieron prácticamente todas las voces, todas las ideologías, todos los partidos políticos. Exactamente las mismas funciones. Quiero decir, las circunstancias cambian, pero se vieron acuerdos, se lograron leyes, se lograron reformas. Y yo no acusaría a una fuerza política que haya puesto en la mesa algo al respecto. Quiero decirles que todas las voces se escucharon y se construyó una reforma que se hizo de ahí a partir del 2013, como está sucediendo. Por eso creo que para los que andan en esto que mi compañera Beatriz habla de masitas, de luchitas, lo que les decimos es que hay que hacer política. Y pues ustedes pueden revisar la ley que hoy, la reforma que hoy se está aprobando, se encontrarán que la base de esta es la reforma del 2013 y con adecuaciones que hoy la sociedad exige, que las maestras y maestros también habían señalado y que estamos viendo, insisto, por las niñas y los niños. Y miren, este nuevo órgano, esta junta que se crea, se hace con una modificación que viene de las diputadas y diputados del PRI, que no fuera la decisión del presidente de la República, como ha sucedido en otros órganos, en otros institutos, el que, pues, como está contemplado en la Constitución, pudiera poner a sus amigos, pudiera acabar poniendo a sus cercanos. Hoy la modificación que se logró es que se pueda dar esta definición solo y únicamente por el Senado de la República. Y esta es una propuesta de ley. Entonces, creemos que, si bien, como se ha comentado también por la senadora Paredes, pues no es exactamente el conjunto de lo que quisiéramos, sí es una ley, es una reforma que va en el centro fundamental de la calidad educativa que requiere este país. Gracias, coordinador. Buenas tardes. Al iniciar esta legislatura, los legisladores del PRI y el propio partido manifestamos que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores estaremos siempre pensando en trabajar por lo que beneficia a las familias mexicanas, que no seríamos una oposición obstruccionista por sistema y mucho menos una oposición obsecuente,
que estaríamos dispuestos a concurrir a las mesas de trabajo como corresponde al trabajo parlamentario, buscando puntos de coincidencia, siempre y cuando fuese en beneficio de todos los mexicanos. Y así lo hemos hecho. En estos 2 periodos legislativos, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, hemos, por un lado, concurrido en un trabajo político parlamentario muy responsable a legislar en materia de igualdad, de paridad, de derechos de las trabajadoras domésticas, de la niñez, en materia de salud, en materia de seguridad. Hemos aprobado la Guardia Nacional en un ejercicio de conciliación política muy relevante. Hemos aprobado una reforma laboral que moderniza los parámetros de la justicia laboral y además le permiten a nuestro país poder seguir en el acuerdo de libre comercio de América del Norte, TECUEN. Hemos trabajado en conjunto en ambas cámaras con otras fuerzas políticas para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, de la niñez. Hoy, por ejemplo, se aprobó ya en la Cámara de Diputados la minuta que salió de este Senado en materia de prohibición del matrimonio infantil, una iniciativa impulsada por esta bancada. Estaremos legislando, reformando la Constitución más tarde en materia de paridad. Hemos concurrido a aprobar nombramientos en este Senado cuando los perfiles de las personas propuestas garantizan un desempeño adecuado de las instituciones del Estado mexicano, en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. Pero también en cumplimiento a ese compromiso que hicimos de cara a los mexicanos una vez que inició la legislatura, hemos defendido y alzado la voz cuando se ha puesto en riesgo las instituciones del Estado mexicano, el Estado constitucional, los derechos humanos, cuando se ha buscado proponer a gente que no cumple con los requisitos para integrarse, por ejemplo, a la Comisión Reguladora de Energía. Hemos buscado en todo momento legislar pensando en el bienestar de todas y de todos. En ese sentido, nuestra lealtad es con los mexicanos y las mexicanas y con las instituciones del Estado mexicano, y así vamos a seguir haciendo. Y aprovecho para reconocer como presidenta del partido, además de como senadora de la República, a las diputadas y diputados del PRI, a las senadoras y senadores del PRI que se han conducido desde el inicio de esta legislatura con esa responsabilidad, esa altura de miras y ese profesionalismo del que da cuenta nuestro trabajo legislativo. Respecto a la reforma educativa, decir lo que aquí ya se señaló. Nosotros no creemos que haya ninguna política pública que sea inamovible, ninguna política pública que esté escrita en piedra. Por el contrario, las políticas públicas deben evolucionar para poder atender la realidad y el contexto de México. En el caso particular de la reforma educativa, la propia instrumentación de la reforma de 2013 nos reveló áreas de oportunidad que hoy se atienden en esta reforma que está discutiéndose en el Pleno del Senado de la República. La propia dinámica de la vida de esa reforma de 2013 nos permite saber dónde teníamos que mejorar algunas cosas. Esta no es la reforma, como ya se dijo, del presidente de la República ni de su partido. Esta es la reforma que México necesitaba para evolucionar la reforma de 2013, cuyos principios básicos se mantienen y se defendieron por parte de nuestros legisladores en la Cámara de Diputados y aquí en el Senado de la República, como es la rectoría del Estado, como es la autonomía universitaria, como es el que haya un estándar en la educación que imparte el Estado y como es, por ejemplo, que haya la capacidad financiera garantizada para los estados y municipios en el cumplimiento de sus obligaciones con el proveer la educación que requieren nuestras niñas y jóvenes. Nuevamente, el reconocimiento a todas las diputadas, diputados, senadoras y senadoras del Partido Revolucionario Institucional por su desempeño responsable y leal con el Estado mexicano. La última pregunta es de Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenas tardes, senadores. Primera pregunta para el senador Ángel. Senador, usted es profesor, usted conoce bien el padecer de los maestros.
qué beneficios, primero, por qué votó a favor y qué beneficios y qué perjuicios ve para los maestros y los niños con esta reforma, por un lado. La otra pregunta es para la senadora Paredes. Insistir, si es un gatopardismo, porque se sostiene la reforma, la que ellos llaman malreforma, nada más le cambiaron los nombres a varios artículos, pero viene siendo exactamente lo mismo. ¿Sí que usted que sí es un gatopardismo lo que está haciendo Morena? Bueno, el concepto gatopardismo viene de un autor italiano y hubo una extraordinaria película de Luchino Visconti que se llamó El gato pardo, y en esa película de Luchino Visconti, el personaje principal, el protagonista, que era, si no me equivoco, el conde de Mazarino, estuvo representado por Paul Lancaster en una de sus más importantes presentaciones cinematográficas, y donde, por cierto, debutó Claudia Cardinale como su hija. Al final de la película, el joven, su sobrino predilecto, le dice: me voy a casar con la jovencita Claudia Cardinale, que era hija de un burgués, no era de la aristocracia italiana como el conde de Mazarino, y le dice el conde a él, y de ahí surge el concepto gatopardismo: muy bien, mi hijo, es que hay que cambiar para que no cambie nada. Ese es el concepto. Miren, yo no quiero hacer de esta conferencia el debate de mañana, porque nos gusta utilizar el concepto gatopardismo. Creo que existe un instituto que va a evaluar con otras características, que ya no es un organismo autónomo, esa es una pérdida, pero es importante lo que se logró, que su órgano de gobierno esté nombrado por el Senado. Existe la Rectoría del Estado, que eso es sustantivo. Se habla que habrá una ley que regulará los ascensos, las promociones y los ingresos. Nosotros exigimos que el gobierno y su partido tengan apertura y disposición para discutir esa ley y no se vaya a dar un mayoriteo absurdo sin escuchar las opiniones de la oposición. Creemos que muchos de los principios y de los fundamentos de la reforma anterior se preservan, se transforman y evolucionan. Creemos que hay otros temas que, en función de la realidad, que después de poner en práctica algunas de las políticas generaron tensiones, se modifican. Así son las reformas. No se desaparece todo y tampoco se sostiene todo. Así son los estados democráticos. Se gana y se pierde. Y ahora quienes tienen la mayoría impulsaron una reforma, y quienes estamos en las cámaras con una posición de articulación y de propuesta, logramos que se presentaran muchos de los valores que evolucionaron. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero reafirmar simplemente que los compañeros han dicho que, en primer lugar, señalar que la reforma no es presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una reforma de la anterior administración, que lo que estamos haciendo nosotros con los demás grupos parlamentarios que pudimos, obviamente, lograr corregir las propuestas presidenciales. Muy independientemente de eso, yo vengo de una maestra, del vientre de una maestra, y por consiguiente, ser maestro, venir del vientre de una maestra que dio toda su vida en beneficio de las niñas y de los niños, me compromete aún más respaldar y, sobre todo, pelear por los derechos que tienen mis compañeras y compañeros maestras y maestros. El beneficio que buscamos y que tienen las niñas y los niños de esta reforma es el interés superior de las niñas, de los niños,
de los adolescentes, jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Tocante, por lo que hace al magisterio, los compañeros maestros, la reforma reconoce a los mismos como agentes educativos fundamentales para la transformación social, así como su derecho de formación, capacitación, actualización y evaluaciones diagnósticas. Obviamente, el hecho de que la oposición esté a favor de esta reforma educativa es en beneficio de los derechos de las maestras, de los maestros y en beneficio de las niñas y de los niños. Gracias. Sí, nada más agregar nada más una. Viene también en el periodo extraordinario la discusión de las 10 secundarias. El PRI ya está preparado para ese periodo, sobre todo para combatir, por ejemplo, el de que los alumnos de primero y segundo grado, con el hecho de que asistan a clases ya aprobaron el curso, que es una de las cosas graves, porque se supone que en el primer año aprenden a leer y a escribir. En lo que hoy se está aprobando establecen 180 días. Entonces, hoy la POMO ha establecido hemos establecido que iremos por un periodo del 13 al 17, todavía estamos en el arreglo de las fechas, puede ser, del 14 al 17, y fundamentalmente para las leyes secundarias en materia de la Guardia Nacional. Eso es lo que habrá de ser el tema en el periodo extraordinario dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables.